63.000 kilómetros esta Stinger. Qué pasada. Las primeras Kawasaki ZX-R hiperdeportiva. Una moto en este estado que yo nunca he visto. Estamos en 2026 y te aseguro que en este estado de colección, digno de un museo, espectacular, vamos. ¡Wow! 24.533 kilómetros. Increíble. Esta también está en un estado que nunca he visto, creo, aquí en la Costa del Sol. Está como salido del concesionario. Y de esta también vamos a hablar en este reportaje Colección Privada. ¡Wow! 38.000 kilómetros la Genesis 7,5. Esta Bultaco está, bueno, salida del concesionario, vamos. La XLM. Ay, que me gustaba esta moto. Tengo que probarla ya mismo en el canal. La CBR 1000, 54.000 kilómetros. La VFR 7,5, la moto de mi sueño en los 80, menos de 20.000 kilómetros. ¡Hola! Bienvenido a mi canal Motor Pasión. Ponte bien cómodo, saca las palomitas, porque hoy comparto contigo la visita de un private garage, una colección muy privada de mi amigo Manolo Amador. Vamos a viajar en una época cuando las motos no tenían ayuda electrónica, unas motos que te daban emociones, unas motos entrañables, las motos que nos gustan a nosotros. No estaremos en el Monte Fuji, estamos en la Costa del Sol, pero con esta colección digna de un museo, estoy como niño chico esta mañana, estoy súper feliz de compartir esto contigo. Gregory, ¿qué tal? ¿Qué te parece todo? Ven, siéntate que te voy a contar mi historia. Manolo, cuéntame, ¿de dónde eres? Yo nací en Córdoba, pero mi familia vino para Málaga y yo tenía 4 años, por lo tanto me considero malagueño. Bueno, una pregunta que nos hacemos todos, y yo el primero, ¿desde cuándo eres motero? Pues creo que soy motero desde que tengo uso de razón. Mi madre dice que se me iban los ojos detrás de las motos. No quisieron comprarme moto con 14, 15, 16 años y la primera que me la compré con 17 años cuando yo la pude pagar. Año 1977. En España no había muchas motos japonesas. No había. Entonces lo que había eran motos nacionales. Había Vespino, Mobilet, alguna Puig y Bultaco. El Vespino es un tributo a mi mujer. Fue su primera moto con 16 años. Como puedes ver, está absolutamente impecable. Fuimos a Granada por ella. Después ha habido que hacerle muchas cosas, entre ellos las llantas, cambiarle el escape original. ¿Viaje en el tiempo en qué año? Ella lo tuvo con 16 años, el modelo GL del año 1976. Pues tiene 1943. O sea que está nueva. Reales. ¿Cuál fue tu primera moto? Mi primera moto fue la Bultaco Frontera 370, la primera que yo pude pagarme. Pedazo de moto para una primera moto, ¿no? Sí, no tenía ni el carnet tampoco. O sea, ¿has aprendido a pasar marchas solo? Sí. Igual que yo. Qué pasada, qué aventura, ¿no? Fue pasar de los ciclomotores Wow. bueno, entonces trabajaba, gané dinero y pensé que debía ser una moto ya grande. ¿Y por qué fue la Bultaco? ¿Por qué fue este modelo? Pues porque andaba enamorado de ella, llevaba
2 años viéndola pasar y yendo a los concesionarios a verla y estaba enamorado de ella. ¿Y las veías en las revistas en esta época? Sí, yo he coleccionado motociclismo durante 25 años. También tienes una colección, como nuestro amigo Juan Manuel, de motociclismo y de solo moto, ¿no? Exactamente. Desde Entonces los años 70. era nuestra Biblia, la que leíamos con... Qué pasada, Mm. qué pasada. Manolo, ¿cuándo empezaste? Esa es una curiosidad mía y de todo el mundo. ¿Cuándo empezaste realmente a fundar esta colección, este garaje privado? Yo he estado unido a la moto toda mi vida. Siempre he tenido moto, aunque por circunstancias no pudiera cogerla, pero siempre tenía moto. El hacer una colección, no muy allá de hace unos 7 u 8 años. Menos de 10 años. Sí, es cuando entonces empiezo a pensar que quiero esas motos que han formado parte de mi vida, que las he tenido y otras que he estado enamorado de ellas y no he podido tenerlas, y que tengo que hacer esa colección. Y en mi cabeza están las motos que yo tengo y las que aún me faltan. La primera que entró en mi colección pues fue la Bultaco Frontera, tenía que ser ella, porque... ¿Y la Bulteco Frontera la tenías desde el 78 o volviste a comprar La una y volví a restauraste comprar. una? ¿Volviste a comprar una? Sí, volví a comprarla. Es más, hay una anécdota particular y es que no quise mandarla por transporte. Hice 1000 kilómetros para ir a recogerla y otros 1000 de vuelta para traerla yo personalmente en una furgoneta. En una furgoneta, iba a decir andando. ¿Desde cuándo, desde dónde fuiste a Desde buscarla? Igualada, desde Barcelona, Desde Barcelona desde aquí hasta de aquí. Málaga hasta allí. Pero no andando, en la moto de colección y de No. museo. Y Estaba en muy buen estado, pero después ha habido que hacerle muchas cosas, sobre todo de motor, pasar por las manos de Carlos, el primer mecánico de Bultaco en Málaga, ya muy mayor, pero es un orgullo que haya pasado por sus manos y la haya dejado impecable de motor. Nunca termina, porque hace 2 años Juanma me presentó a Iván Cirre y le propuse que me hiciese el Tubarro Bufanda y me lo replicó, porque el que tenía pérdidas. Entonces siempre andas buscando ese último pieza que la deje absolutamente perfecta. Pues ese motor tiene los kilómetros que yo le he hecho, tiene 200 kilómetros. Qué pasada. O sea, una moto digna de museo, como os digo. Manolo, vemos que tienes muchas motos en esta colección privada, muy privada. ¿Por qué tienes cada una de estas motos en tu garaje, en tu colección privada? Cada una de ellas ha formado parte de mi vida. O las he tenido o he estado enamorado de ellas. Mi primera gran moto, ya una 4 tiempos de 750 centímetros cúbicos, japonesa. La primera moto que yo creo que hizo un cambio absolutamente estético Y técnico en el mercado. Y técnico en el mercado. Totalmente. Ese motor que este era motor totalmente V4 diferente. que revolucionó el mundo de la moto. Ya tengo un trabajo, dispongo de dinero y hay un momento en el que pienso que voy a tener mi primera gran moto. La primera que llega a Málaga fue la mía, se la compré a Antonio Lanzat. Antonio Lanzat, saludos si nos mira. Y él me trae la primera moto y fue la primera que anduvo por Málaga. La VFR ha estado 26 años parada, expuesta en el concesionario Honda de Oporto, en Portugal. O sea, que viene de Portugal esta moto. No, la compró un señor catalán, le hizo todo lo que había que hacerle, era coleccionista, entablé una amistad con él y le dije que esa moto me la tenía que vender y un día me dijo que sí, que iba a hacer para mí. Así es, siempre digo, para los que me conocéis, follow your dreams, sigue tus sueños. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de realmente cuando quieres algo de corazón, siempre lo consigue. Y Manolo es un ejemplo en persona de motor pasión, de siempre seguir tu sueño y consigues todo así. Yo me acuerdo, una anécdota mía, en 1986 se presentó en el Salón de París en noviembre del 1986 y me acuerdo quedarme con mi amigo Jean-Marc de ahí de París, mi amigo de infancia, y estamos ahí 1 hora delante del stand, que daba vuelta en un stand así giratorio. Había gente alrededor, miles de personas, porque revolucionó el mundo de las motos deportivas y modernas, eso está claro. Y yo siempre he querido tenerla. Y amigo, atento, esta moto Manolo me la va a dejar y la vamos a probar a fondo, porque siempre he querido tener esta moto en mi garaje, yo también. Así que suscríbete a mi canal YouTube,
dale a la campanita y así no te vas a perder los vídeos que voy a hacer con Manolo de su colección muy privada. La CBR 900 RR, esta de los 90, que también en su manera revolucionó las hiperdeportivas, las hipersport, las superbikes. Esa fue la moto que realmente en aquel momento quise tener, pero nunca la tuve. Entonces, ahora ha llegado el momento de cumplir viejos sueños. Particularmente en mi colección, yo diría dos cosas que son fundamentales. Una, tener paciencia y esperar hasta que aparezca el modelo que cumpla los estándares para iniciar esa recuperación y esa restauración, ¿no? No todas las que están a la venta reúnen esos requisitos. Hay que tener paciencia hasta que aparece. La segunda es que yo busco siempre la primera de cada serie. Ah, muy importante. Manolo siempre quiere tener en su garaje, en su colección privada, las primeras series, las primeras fases de cada modelo. Eso es muy importante. Eso a la hora de comprar dificulta las cosas porque casi duplica sus valores. Me refiero que la 92 vale el doble que la 93 y 94. La ZXR, la Kawa, la H1 vale el doble, todo. Vale, entonces la CBR es de 1992. ¿Cuántos kilómetros le tienes hecho o tiene en total real? Pues mira, tiene ahora mismo 24.000 kilómetros. ¡Qué pasada! Vamos, que está nueva, increíble. Manolo, la XLM 600, que esta moto la he tenido un mes en París, me acuerdo, cuando tuvo un accidente con una GPZ 750 Turbo, no sé si te acuerdas de esta moto, en el 86, y tuve esta moto de las primeras, un amigo me la prestó porque destrocé la Kawasaki, y con un brazo medio bien, después del accidente, tuvo suerte, de noche además tuve este accidente cerca de París. Pero sin hablar de mí en detalles, quería decir que la XLM, Manolo, esta moto, cuando yo la he tenido, era una moto entrañable y en la época de los monocilíndricos, hasta que llegue esta moto, porque todas eran con kick, con patada, cambió un poquito el mercado, las trae y era más cómoda, más fácil y una moto que podías poner en pista tal como estaba para hacer rally, vamos. Pues mira, esa moto, al igual que otras motos, fue una moto que yo, principalmente lo que me atraía de ella era su estética. Creo que fue rompedora en aquel tiempo. Sí. O sea, esas llantas de aluminio anodizado, ese motor pintado de rojo. Sí. Gregori, era algo que impactaba. O sea, estaba uno acostumbrado a ver motos oscuras y de pronto sale una moto que además sirve para todo. Exactamente. Y además referencia Honda con referencia al Dakar en esta época iba fuerte. Hasta el XLM, yo me acuerdo las XR 600, las XL 600 más bien, no. Las XL 600, las Teneré 600. Exactamente. Las motos que había eran todas basadas en el Dakar porque en los 80 y 90 era una gran referencia para las marcas. Incomprensiblemente es una moto que se vendió poco en España. Fíjate, en Francia había muchas. En Francia y en Italia sí. había miles, sí. pero aquí se vendió muy poco. Y entonces ese objeto de culto era también porque era algo especial, que había muy pocas, ¿no? Llevo años buscando una y hasta que encontré una en muy buen estado. ¿En qué año? Fui a por ella hace 4 años. ¿Hace 4 años? Hace poco. A Gran Canaria. La tenía el propietario, el único propietario que ha tenido esa moto, era de padre belga y de madre española. Entonces la ha tenido prácticamente 25 años abandonada, sin arrancar. Bueno, yo todas las motos que compro y inicio el proceso de restauración, necesito ir a verlas personalmente. ¿Qué estado venía esta moto y pues mira, cuándo terminaste de restaurarla? Venía, vamos a decir que de 0 a 10 venía en un estado de un 5. Ha habido que hacerle mucho trabajo. Quizás es en la moto en la que yo más he trabajado. ¿Ah, sí? Sí, me la vendió la moto y él tenía el proyecto de haberla restaurado y me la vendió con una caja desde manetas, muchos recambios metido en sus bolsas originales, porque quería hacerlo yo, era algo que me apetecía, ¿no? Genial. ¿Y tardaste cuánto en restaurarla impoluta? Mira, he estado aproximadamente 1 año y medio. ¿1 año te costó? Sí.
Tiene unos 20.000 kilómetros. Sí. Tiene. ¿Y antes del XLM habías tenido algunos trajes monocilíndricos así? Yo paso del motocross, Sí. paso a las motos japonesas. Claro. Siempre me ha gustado japonesa. No Y muchas Honda, ¿eh? Sí. Honda era mi pasión. Es divertido esta anécdota, pero bueno, para lo que nos miráis, sabes que con Manolo Pino, que tiene también un museo espectacular, una colección privada con muchas motos, es divertido que en la Costa del Sol ya encuentro, lo llamo Manolo 1, Manolo 2, Sí. pero Manolo Amador tiene también esta pasión por la marca Honda. Pues, en España parece ser que Honda ha marcado espíritus, ¿no? A mí Manolo Pino me lo presenta Juanma y precisamente porque me dice, él tiene tanta pasión por Honda como tú. Ah. Y si alguien te tiene que pintar una Honda, eso tiene que ser Manolo. Claro, Manolo es pintor desde toda la vida y sigue trabajando y yo le he dicho que ya se jubile porque debería disfrutar de todas sus motos. Manolo, un saludo a ti. Nos vemos pronto para hacer más moto contigo. Manolo, la CBR 1000F que veo en tu garaje, cuéntame un poquito lo mismo, la misma pregunta. Es la moto, tuve la primera que llegó a Málaga. ¿Tú tuviste la primera? La primera. ¿En qué año en Málaga? Pues eso fue... Igual, 87. Año 90 y 91. Igual, en Antonio Lanzat. Exactamente. Nos la trae a mi amigo y a mí, la mía en azul, la suya en roja. Con una placa de matrícula roja nos vamos a San Javier, a Murcia. Wow. O sea, ese mismo día. Qué pasada. Y es una moto que en aquel tiempo, cuando ya llegó la guerra de las grandes 1000 y las grandes marcas querían batir récords, sí. ya está prohibido. Pero esa moto hice un viaje por España con ella y llegué a ponerla de marcador a 2,65 bajando desde Lérida para Zaragoza. En carretera privada. Carretera cerrada, Manolo la puso a más de 250, pero eso no lo digo, lo hacemos muy alto. No, ya no. Era una otra época. Era otra época. La primera que tuviste, ¿cuántos kilómetros le hiciste? A la primera que tuve le hice 18.000 kilómetros. Hubo un capítulo difícil en el mundo de las motos y era la muerte de un amigo. Ah. Y entonces yo decido vender la moto. ¿Te corta el rollo? Sí. ¿Cómo se llamaba este señor? Pues Gabriel. Gabriel. Entonces yo vendo la moto, decido vender la moto. Sí. Era un luto que había que pasar. Un momento triste y te cortó el rollo por un rato. Sí. Bueno. Después vuelvo a la moto, a los 3 años vuelvo a comprarme moto. Y vuelve con más ganas seguramente. Y entonces esa moto yo la compro en color roja. Sí. Pero la roja y blanca. Indudablemente Manolo Pino, le dije, Manolo, tiene que ser como yo la tuve. Ok, entonces la restauraste con la ayuda de Manolo Pino en pintura, entre otros, del color que la tenías tú y además le tenías mucho cariño por tu amigo Gabriel. Eso es una anécdota muy linda. Pues mira, y tanto cariño le tengo que yo le dije, Manolo, porque él me dijo, ¿cómo quieres que te haga el trabajo? Y yo le dije, hazla como si fuese para ti. Ah, muy bien, muy bonito, muy buena esta historia, Manolo. Manolo, escúchame, esta ZXR Stinger 7,5 que tienes de las primeras, espectacular. ¿Te acuerdas que en un Ride and Lunch quedamos el año pasado y la vi y me quedé como, ¿la acabas de sacar del concesionario o qué pasa? Mira, era en propiedad de un coleccionista. Fui a Mallorca, hablé con él, yo tenía claro que tenía que ser la H1, la primera. Claro. Pero como anécdota, que a ti te gustan mucho las anécdotas, tengo un vídeo de la empresa que recogió la moto. Quien me vendió la moto en aquel momento lloró sobre la moto, o sea, se arrepintió, dijo, nunca tenía que haberla vendido. Como muchas motos que hemos tenido, Manolo, yo he tenido muchas motos, para los que me conocéis, en más de 40 años de moto, y hay muchas como la Z1300, la Kawasaki que he estropeado, la GPZ 7,5 Turbo, todas la Fazer 7,5 que tiene motor Genesis de tu FZ 750, la que no salió en España, la Mini V Max, la que era burdeo negro con motor Genesis. Sí, la compré de segunda mano y me hice el viaje 4.000 kilómetros ida y vuelta solo para ir a ver a mi madre de Marbella en un mes, 4.000 kilómetros, ida y vuelta. Y me acuerdo que era un motor increíble. Anécdotas del pasado, como decimos, y de que no podemos guardar todas las motos. Mira, esta Kawa tiene algo especial. De todas las motos que tengo, cuando salgo con ella, yo noto que levanta pasiones. O sea, que todavía la miran por un deseo increíble. Seguro. O sea, he ido a comprarme un casco a Motos Garrido y cuando he salido he visto 20 personas alrededor de ella. Y, entonces, y dicen,
no me puedo creer que sea del año 87. Exactamente, o sea, porque la tienes o sea, impoluta tus motos. es que pero todavía es bonita, todavía es Sí, su sí, sí. diseño. Sí, Marca pasiones y es verdad que últimamente todos nosotros de nuestra generación sobre todo estamos nostálgicos a lo que hemos o no hemos tenido y a esos motos de ensueño que veíamos en las revistas o en la calle. Y lo mismo que te ha pasado a ti, a Manolo, a mí, a Juan Manuel, es que vivimos de nuestros recuerdos y sí, es verdad, es verdad. sí. Es algo muy importante, poder cumplir sueños y poder vivir de esos recuerdos de decir, esto formó parte de mi vida, ¿no? Y ahora lo tengo, puedo disfrutarlo, puedo limpiarlo, puedo arreglarlo. Puedes mirarla con el mal tiempo que hemos tenido últimamente, estás en el garaje todo el día admirando tus motos, ¿no? Es un capricho. Entre una virtud y un defecto. Y es que en mi colección, en las motos que tengo, soy muy perfeccionista. Igual que yo. Busco la pieza original, ¿sabes? Muy bien, by the book, ¿no? Por el libro. Entonces, esta moto, desde que la compré, he estado 3 años hasta encontrar su escape original. Así se Venía hace. con un micro precioso Sí, que pero no. sonaba Sí, pero no. de escándalo, pero no era el original. Atento porque Manolo tiene sus motos como el catálogo que tú mirabas en la época. O sea, como los catálogos que tienes tú, de hecho, tienes catálogo y libros técnicos de cada moto y además en su estado original de cada época. Es increíble la atención al detalle que tiene Manolo con su garaje privado y su colección privada. Manolo, ¿esta Stinger cuánto kilómetro tiene hoy? Esta tiene 54.000 kilómetros. Ya ves. ¿Y de qué año es? Pues año 87. 87, las primeras. O sea, La primera. espectacular. Tú sabes, Manolo, que yo he trabajado en Kawasaki, Avenida de la Grande Armée, Sí. abajo de Campo Liceo, del otro lado. Tienes la avenida que se va a la Défense. Y aquí había un Kawasaki Étoile. Saludo a mis amigos. Bueno, ya no había nadie cuando yo trabajaba, porque trabajaba en el 87. Y cuando salió esta moto, justamente anécdota, me acuerdo tenerla de prueba, con la placa W de prueba. Y todos estábamos como, wow, qué pasada. O sea, había moto deportiva antes y después de la ZXR 7,5, las primeras. Y la verdad que marcó todo, marcó pasión y me acuerdo venderla a las primeras unidades a un señor ya con experiencia y era como, yo tenía la adrenalina y el corazón que me salía por la boca diciendo, wow, lo que se está llevando, o sea, una moto de carrera homologada, vamos. Manolo, veo que el basculante le has pasado un ratito, ¿no? Un poco. Le he pasado un paño para quitarle el polvo. ¿Cuánto Y tiempo? Tiene horas de trabajo. ¿Sí? Esta moto tiene muchas horas de trabajo. Sí. ¿Cuánto tiempo has tardado ya en restaurarla en este estado de tienda? Llevo unos 3 años. 3 años. ¿Y has terminado o no? Nunca se termina. Manolo, esta FZ 7,5 Genesis, El porqué es que tengo la pretensión de tener las 4 primeras ediciones de los 4 grandes fabricantes japoneses. Tengo Yamaha FZ 750, Honda VFR 750, Kawa ZXR 750, primera edición. ¿Cuál me falta? Suzuki. la GSX-R, claro. Yo que soy Suzuki y que he tenido algunas. 750. Claro, yo he tenido algunas. Estoy de en las el 7,5. camino. ¿Quieres la 85 o la primera? Quiero la 85. La primera. azul y blanca, la blanca azul. Aquella que cada vez que hablamos de ella nos referimos como a aquel escape con rejilla. También rompió esquemas porque bajó muchísimo el peso. Sí. Y era una moto potente, muy liviana. Voy a por ella, voy a verla personalmente. Pues voy a Padrón, está a 30 kilómetros de Santiago de Compostela. Hace 2 años, o sea que es recién llegada aquí. Después ha pasado por las manos de Juanma, que le ha dado mucho cariño. Okay. Porque la moto tiene pocos kilómetros, porque realmente tiene 35.000 kilómetros, pero ha estado junto a un puerto de mar. Entonces hay óxido, ha habido que trabajar en ella. Luis de Motocan me dice que su motor está absolutamente entero. Sí, pero tiene ese óxido de fuera, que ha habido que trabajar, cambiar muchas piezas. Sí. Pues ahora está perfecta. Todas las motos están en perfecto terminadas estado 100%.
Sí, puedes salir con ella y hacer kilómetros. Igual que decíamos Manolo con Juan Manuel, todas las motos que tiene en tu garaje salen a tomar el Todas. aire. Por lo menos, como mínimo, yo las muevo como mínimo una vez cada 15 días. Te recuerdo, de hecho, quédate hasta el final, te pondré algunas ondas que he hecho con Manolo Pino y recuerda suscribir, dale a la campanita, así no te pierdes ningún video que he hecho en el pasado, en los últimos años y las que voy a hacer con Manolo Amador. Manolo, ¿cuántas motos en toda tu vida de motero has tenido, tú crees? No he hecho la cuenta, pero que yo creo que estará por las 40 motos. Más de 40 motos, ¿en cuánto tiempo de motero? Pues empecé a los 17 años y ahora tengo 65. Unos 50 años en moto. En 50 años, más de 40 motos. ¿Cuál es tu moto preferida de tu colección ahora mismo? Si te vas a una isla desierta y tienes que llevarte sola una, ¿cuál te llevas? Viéndolo solamente con el corazón, la Bultaco Frontera. ¡Qué fuerte! Sí. De hecho, le he dicho a mis hijos que si algún día no estoy aquí, el día que no esté y ellos no, está claro que a lo mejor no quieran mantener esa colección, están autorizados a venderlo todo, menos la Bultaco Frontera. Lo iba a decir, qué pasada. O sea, motor, pasión, corazón. Desde que has nacido estabas programando para tener Bultaco, la tuviste Sí. y mucho tiempo después tuviste otra, ¿verdad? Sí. Que tienes impoluta como salida del concesionario. Hice la Ruta 66 en Estados Unidos. ¡Wow! ¿En qué año? En el año 2011. ¿Solo? Vine, sí, solo. ¡Wow! Vine enamorado de la Goldwing porque yo no lo hice en Harley. ¿La alquilaste en Goldwing? Sí, en Goldwing. ¿La 1500 o la 1800? Una 1800 ya. ¿Pero tú la hiciste entera o un Yo tramo? la hice desde Chicago hasta la playa de Santa Mónica. 5000 kilómetros. Exactamente. Todos queremos saber cuál es la moto de tu sueño. Bueno, comparto el mismo sueño con millones de personas. Si puede ser algún día con tener una RC30. Manolo Pino, Manolo Pino. ya sabes, tienes una RS45 y dos RS30. Tienes que hablar los dos porque no puedes tener dos RS30. ¿Para qué? Si de todas maneras no la coges ninguna. Manolo, un saludo. Para mí creo que es la moto más bonita del mundo. No. Para mí también. Creo que la verdad La que más bonita. Y todavía hoy. Sí. Marca y tú aparcas donde sea y hay 1000 personas Después alrededor. hay otra moto que tiene un significado especial para mí, ando detrás de ella, los amigos saben que es una CBX 1000, De las 6 cilindros. la 6 cilindros. Quiero saludar a mi amigo Antonio de Paquelo, que llevamos años sin ver, old school también, propietario de algunas old school, pero está tan liado con su trabajo que ya no lo vemos por las carreteras. Antonio, ya sabes, hablar con Manolo porque él sí que saca la moto toda la semana. El saludo. Creo que es una moto que ha marcado una época. De hecho, ha seguido fabricando la Honda. Ahora ha hecho su última edición, desgraciadamente solamente para venta en Japón, la última edición. Un motor muy noble, ¿no, Manolo? Una moto muy Muy noble. noble. Me decías esta mañana que te extraña mucho y le tienes mucho cariño a esta moto. Muy noble, totalmente ausencia de vibraciones. Icónica. Manolo, una pregunta. ¿Por qué compraste esta moto que no tiene nada que ver con la lista de tus otras motos? Pues ¿por qué? Pues por la misma razón que las otras. Esta moto la he comprado en Zaragoza y la mandé por transporte. Ahí sí que esta moto en tu garaje old school al 90% no pega. ¿Por qué tienes una GS aquí? Pues que esta es la moto de los grandes viajes. Esta es la moto de los grandes viajes. Esta es mi cuarta BMW GS, pero ya la cuarta quise que fuera una Adventure. Sobre todo por los grandes viajes que he hecho con ella. He ido a Cabo Norte, empleé un mes entero, 30 días. ¿Cuántos kilómetros? Hice 14.000 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En un mes. Wow. Y fui solo. La particularidad es que fui solo, ¿eh? En el 2021. Wow, mi sombrero bajo porque hay que tener ganas, pasión y paciencia a veces de estar un mes en la moto e ir hasta el Cabo Norte, ¿eh? Sí. Gracias por ver este video. Recuerda, dale un me gusta si te ha gustado este reportaje, suscribe a mi canal Motor Pasión, dale a la campanita, así no te pierdes ningún video que vamos a hacer con Manolo próximamente de su maravilloso garaje. Manolo, gracias, muchas gracias por tu tiempo.
por confiar en mí y por compartir con todo el mundo y con todo el planeta Tierra este maravilloso garaje con motos casi nueva, 0 kilómetros. Gracias por mirar. Están a tu disposición para cuando quieras. ¿Qué puedo decir más? Que estoy el hombre más feliz ahora mismo. Vamos a organizar esto y así podrás ver todas estas maravillas que vamos a hacer, esta chuchería para algunos de una época pasada. Portaros bien. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao. Acabamos de grabar el segundo capítulo de Garajes Exclusivos de miembros de Old School Classic Club para el canal de Gregory Corbin y continuaremos buscando antiguas cuevas y amigos que queremos que sean de nuestro club. Queremos que el club Old School Classic Club se potencie y con gente que es conservadora de viejas glorias como estas. Si tú también tienes un garaje exclusivo o conoces a alguien que tenga un garaje que se merezca ser enseñado y presentado a nuestra comunidad, por favor contacta con Gregory Corbin, que él se encargará de hacerte una grabación espectacular.